Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. ¿En qué se gastan la plata los colombianos? Un informe de la compañía Radar revela que la mayor parte de los ingresos de los hogares se van en alimentos, vivienda y transporte. Además, se evidenció una nueva reducción en las compras durante el mes de enero. Nos acompaña esta noche Camilo Herrera, presidente de Radar, para ver los detalles de este reporte. Caen los ingresos de los restaurantes. La elevada inflación que persiste en nuestro país provocó serios problemas en los restaurantes. Todos los platos se encarecieron considerablemente y han tenido que recurrir a diversas estrategias para retener a los clientes. Analizaremos el tema con Guillermo Gómez, presidente de Acodres. Reforman el programa Mi Casa Ya. La ministra de Vivienda anunció la reactivación de los subsidios para compra de inmuebles y dijo que hay cambios en la manera como se seleccionarán los beneficiarios. Les contaremos los detalles revelados hoy. Empezamos esta emisión de Signo Pesos con un tema importante para todos los colombianos, el consumo y las dificultades que ya están enfrentando muchas familias. La compañía Radar, especializada en este tema, publicó las cifras del reporte de los gastos de los hogares colombianos durante enero de este año. Doctor Camilo Herrera, presidente de Radar, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Doctor Herrera, ya vamos a hablar particularmente de las cifras de enero, que es como la noticia de hoy, pero antes sí quisiera una opinión suya, porque conocimos esta semana el dato del crecimiento de la economía. Yo estuve mirando muchas cifras y me dio la sensación que el gasto de los hogares colombianos, lo que usted y yo compramos y todos nuestros televidentes, al final como que fuimos protagonistas de ese importante crecimiento que tuvo Colombia. Así es, Víctor. En la economía colombiana, a nivel de producción, tuvo un crecimiento del 7,5% el año pasado, lo que comúnmente llamamos el PIB. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares, el gasto de los hogares, tuvo un crecimiento del 9,5%, es decir, creció 2 puntos más que el total de la economía, lo que lo llevó a ser el 74% de la economía, un dato que no veíamos desde 1980. Esa dinámica del gasto de los hogares, desde las cuentas nacionales que mide de manera muy acuciosa y detallada el DANE, nos permite ver que el gran generador de demanda en Colombia y realmente en el mundo, fue el que permitió que las economías se reactivaran, se recuperaran y pudieran crecer después de la pandemia. Claramente primero se reactivó la demanda, después se reactivó la oferta, y eso es parte de la génesis de las inflaciones que estamos viviendo hoy en el mundo, porque cuando hay más oferta que demanda, pues inevitablemente hay inflación. Pero esa fiesta de gasto, pues inevitablemente tiene que llegar a un fin, y un día antes de la publicación de las cuentas nacionales por parte del DANE, se publicó el dato de comercio minorista, que es la medición que hace el DANE a las compras de los hogares en el comercio, y ya el dato de diciembre contra diciembre es un dato con un crecimiento negativo. Es decir, ya comienza a verse el freno del gasto de los hogares. Básicamente los hogares ya hicieron la tarea, de hecho quizás la hicieron en exceso, y bajo ese sentido, pues lo que se nos viene es un freno del gasto, por lo menos durante el primer semestre del año 2023. Y aparentemente eso ya se está reflejando en la medición mensual que hace Radar. Hasta ahí lo correspondiente al año 2022. Pero arrancamos enero del 2023 con esta cifra, doctor Herrera, y yo quisiera que usted me la explicara. 80,9 billones de pesos, eso fue lo que gastamos los hogares colombianos en el primer mes de este año. Exacto, en enero los hogares tenemos un gasto que es alto, porque es un gasto en el que no solamente está el gasto normal que hacemos los hogares, sino hay un componente importante de la canasta de la temporada escolar, sobre todo de colegios y algo de las universidades, y la temporada escolar se extiende inclusive a una parte de febrero. Ese mayor gasto que hacen los hogares se vio impactado y llegó a terrenos negativos, es decir, el gasto de los hogares fue menos 1,6%, menos grande que en enero del año 2022, por 3 razones fundamentales. La primera, una inflación que llegó obviamente al 13,25 y eso quita capacidad de compra. Segundo, una caída de la colocación de los créditos para los hogares, una caída que llegó incluso a ser el menos 3,7, lo que demuestra es que los hogares demandaron menos crédito de consumo y menos crédito hipotecario, afectando la canasta de gasto de manera fundamental. Y tercero, un aumento en el servicio de deuda, es decir, lo que tenemos que pagar los hogares todos los meses para pagar las deudas que adquirimos en el pasado
mercado, tanto de consumo como de tarjeta de crédito como hipotecario. Es decir, enero no fue un mes bueno, enero no fue un mes fácil, si bien el dato... obviamente lo que hace es mostrar una tendencia inevitable que es una contracción del gasto de los hogares por un tiempo, también tiene que ver con una gran anticipación que tuvimos en el año 2022. Ese año 2022 del que hablábamos, que tuvo unas cifras tan buenas a nivel de gasto de los hogares en el Producto Interno Bruto, tiene que ver con que la inflación fue muy alta el año pasado y las tasas de interés también. Entonces muchos hogares, de manera sensata, lo que hicieron fue comprar antes de que los precios subieran más y las tasas subieran más, aumentando la demanda y no solo reduciendo su capacidad de compra porque tienen que pagar esas deudas, sino que pues ya hicieron muchas de las compras. O sea, la persona que compró carro el año pasado pues no va a comprar carro este año. Claro. O seguramente los que compran carro pues van a ser muchos menos de los que compraron el año pasado. Entonces nos viene un 2023 con una dinámica de gasto más focalizada en los servicios, más focalizada en otro tipo de gastos que en los bienes durables que ya están terminando su ciclo después de pues, el gran comportamiento que tuvieron durante el año 2021 y año 2022. Después de los momentos más críticos por la pandemia. Aquí tengo otra imagen del reporte de radar, doctor Herrera, para que usted me ayude a entenderla. Esto parece como una pirinola cuando yo era niño y jugaba con una pirinola y está partida en varios colores. Dice alimentos para el hogar, 32,4%, vivienda, 23,5%, transporte, bienestar. ¿Esto qué significa? No es una pirinola, la verdad es un bolsillo. Técnicamente la idea es que sea un bolsillo de pantalón en la parte de atrás como lo usamos la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres. Porque radar una de las cosas que más se ha dedicado a medir es la estructura del bolsillo de los hogares. Esto en marketing lo llaman pocket share o share of wallet, perdón por el inglés, es básicamente cuánto pesa cada estructura de gasto dentro del bolsillo. Entonces, en esa división que usted plantea, alimentos en el hogar, de cada 100 pesos se lleva 32,4, vivienda se lleva 23,5, transporte y comunicaciones se lleva 5,6, bienestar, que son gastos en belleza, en salud y todos los elementos que nos permiten estar bien, 7,6, comidas por fuera del hogar 7,1, que entiendo van a hablar de este tema más adelante, entretenimiento 5,7, educación 4,3, moda o vestuario, calzado y cosas de esa canasta 3,1 y electrodomésticos 0,7. Es decir, de cada 100 pesos que se gastaron los hogares colombianos en enero, el 0,7% fue a electrodomésticos que compraron los hogares, tanto nuevos como usados en el mercado nacional. Lo que pasa es que yo soy malito a veces para entender las gráficas y las imágenes. Doctor Herrera, mire, aquí hay otra donde habla sobre cómo ha cambiado el bolsillo de los hogares enero 2022 versus enero 2023. Muestra los alimentos para el hogar creciendo 2,24, vivienda creciendo 0,50, educación muy poquito, 0,07 y otros rubros con comportamientos negativos. ¿Esto qué significa? ¿Están cambiando las necesidades de gasto de las personas? ¿Están cambiando los hábitos? Sí, no tanto los hábitos como los valores. Como mencionaba, la idea es entender cómo nos gastamos los colombianos 100 pesos o 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos, como cada quien sea más fácil de entenderlo. De repente el número 100 es sencillo para todos. Entonces lo que la gráfica muestra es que alimentos para el hogar ganó 2,24 puntos de participación, es decir, pasó de 30 a 32,20 pico, ¿sí? O sea, lo que hizo fue aumentar su tamaño en el bolsillo. ¿Por qué alimentos aumenta su tamaño en el bolsillo? Uno, la gente sigue comiendo, eso no tiene discusión, pero es que los alimentos están más caros. Entonces, cuando alimento sube esos 2 puntos porcentuales dentro del bolsillo, tiene que desplazar a otras categorías. ¿Qué categorías desplazó? Transporte y comunicaciones, entretenimiento, comidas por fuera del hogar, electrodomésticos y bienestar. Mientras que una categoría que sí ganó terreno en el bolsillo por un mayor valor fue vivienda, que tiene que ver con el tema de servicios públicos y arrendamientos. Lo que nos muestra de una u otra manera esto, Víctor, y de la audiencia, es que los hogares están destinando cada vez más dinero a las compras básicas, al mantenimiento del hogar y a los alimentos, y están teniendo que sacrificar bolsillo en otras categorías que, digamos, no son tan vitales, tan necesarias, tan frecuentes, pero sí le generan mucho bienestar y calidad de vida a las personas. Ahora, ¿esto se está viendo por igual en todos los estratos socioeconómicos, en todas las ciudades? Porque me imagino, doctor Herrera, pero usted me explicará, que dependiendo el nivel de ingresos, para algunos colombianos los alimentos pesan mucho más que para otros colombianos. Claro. Esa explicación que usted da es totalmente clara y es muy sencilla. Una persona de ingresos bajos no destina el 32% de su ingreso a alimentos, destina más del 44%, pero una persona de ingresos altos no alcanza a destinar el 15%. Entonces, en la medida en que la estructura de bolsillo es distinta, porque las condiciones de ingresos son distintas, las dinámicas del gasto fueron diferentes.
Claramente cuando hablamos de que hay una caída del gasto del menos 1,6, uno dice, bueno, pues todos cayeron igual. No, cayó mucho más el gasto de las personas de ingresos altos, que cae un menos 3%. Y uno dirá, pero ¿por qué si las personas de ingresos altos tienden a tener más dinero? La razón es muy sencilla, no tiene que ver con la inflación, sino con esa menor colocación crediticia de la que hablábamos hace unos minutos. Y también esto tiene que ver con que ingresos altos tiene hoy en este momento aún una inflación más baja. Seguramente esto se va a invertir a lo largo del año, pero los hogares altos son los que más están, llamémoslo así, reduciendo su dinámica de gasto. ¿Por qué? No solo por una menor colocación crediticia que tienen que pagar esas deudas, sino que son de las poblaciones más impactadas con la reforma tributaria que empezó, sobre todo en términos de retención en la fuente, que le quita capacidad de compra a estos hogares. Doctor Herrera, digamos que se viene un año difícil para la economía colombiana, pero todo este ajuste del que usted nos está hablando, ¿es bueno o es malo? ¿Esto ayudará a controlar de pronto la inflación, que al final del día sería, digamos, algo positivo? ¿O esto puede ser muy contraproducente para el crecimiento económico del país? Volviendo a la pregunta original con la que arrancamos, que el año pasado estas cifras pesaron el 70% dentro de nuestra economía. A ver, yo diría varias cosas. Primero, 2023 no va a ser un año malo para Colombia. Si bien el crecimiento va a ser bajo y de repente el crecimiento podría ser cero en un momento dado o en algún trimestre un número negativo, no significa que eso sea malo. ¿Por qué no significa que sea malo? Porque en el año 21 y en el año 22 crecimos demasiado. Al crecer demasiado estamos muy por encima de 2019 y lo que pasa es que tuvimos de alguna manera una gran activación, una gran recuperación y un gran crecimiento por encima de lo que debería ser. Son crecimiento de la economía del 7,5 con un promedio histórico del 3,3, significa que el año pasado crecimos lo que deberíamos haber crecido en 2 años. Entonces, esa anticipación de la economía, esa anticipación de gastos que yo mencionaba para evitar mayores precios y mayores tasas, hizo que la economía creciera mucho. Entonces, 2023 va a ser el año del ajuste. La economía va a crecer poco y el gasto de los hogares va a crecer poco. Lo que esperamos es que el primer trimestre el gasto de los hogares entre a terreno negativo, tenga una dinámica muy frenada por todas las condiciones propias del mercado y ya en el segundo semestre comienza a crecer. Cifra muy parecida a lo que le va a pasar seguramente al Producto Interno Bruto. Entonces, ese ajuste que hace la economía no es ni bueno ni malo, Víctor, es necesario. Un carro cuando va muy rápido tiene que frenar. Y entre el freno pues sea más eficiente y más moderado, pues hay menos riesgo de que pase algo. El Banco de la República desde hace muchos meses está subiendo las tasas de interés para lograr que se dé ese freno. Ese freno se transmite relativamente fuerte, demorado pero fuerte, hacia el gasto de los hogares. Si las tasas de interés están muy altas, la gente no se va a endeudar. Y ya hemos visto cómo en noviembre, diciembre y enero el crédito de consumo deja de crecer y esto lo que hace es frenar el gasto de los hogares y llevarlo a los niveles que lo tiene que llevar y que crezca por las razones que normalmente debe crecer el gasto de los hogares. Eso es el crecimiento poblacional, entre más personas haya, pues hay más gasto, hay más comida, más medicamentos. Segundo, por los cambios de edad, una persona que cambia de una edad a otra, cambia de necesidades, cambia de preferencias. Y tercero, porque la gente adopta nuevas tecnologías y nuevos productos en el mercado. Pero estos ciclos de bienes durables se dan, digámoslo así, con cierta periodicidad. Y es cuando la gente compra carros, deja de comprar carros. Cuando la gente compra neveras, deja de comprar neveras. Seguramente el año 2023 va a ser un año donde todos estos bienes durables van a tener unas demandas más bajas y va a permitir que los hogares salgan, por ejemplo, a disfrutar de las comidas por fuera del hogar y la industria de restaurantes en Colombia. Ya vamos a hablar de eso porque de todas formas los precios están muy altos. Una última pregunta muy rápida, doctor Herrera. Usted aquí me cuenta la plata que está destinando la gente para vivienda, para arriendos, para comprar alimentos. ¿Ustedes también miden la plata que se están destinando o el porcentaje de los ingresos que se está destinando para el pago de deudas? Sí. Nosotros sistemáticamente hacemos esa medición porque para nosotros es muy importante. Para el mes de enero, ese servicio de deuda creció un 34% frente a enero del año pasado. O sea, si un hogar pagaba 100.000 pesos en servicios de deuda, tarjeta de crédito, hipotecario y crédito de consumo, lo cual puede ser un dato bajito, algunos pueden llevarlo a números más altos, ya no paga
100.000 pesos, sino 134.000 pesos. ¿Esto a qué se debe? A que hay muchos créditos que tenemos en el mercado que son variables. Los créditos de consumo con una tasa de interés a el 16%, pues tenían una cuota cercana a los 48.000 pesos por millón, y ahorita que estamos mucho más arriba en tasa de interés, estamos en 52.000. En crédito hipotecario pasamos de cuotas por millón de 12.000 pesos por millón a 17.000 pesos por millón. Es decir, la cuota de crédito hipotecario variable, pegado a los tasas variables hipotecarias que hay, tuvo un crecimiento, Víctor, del 41% frente a enero del año pasado. Es una persona que pagaba 1 millón de pesos, está pagando 1.400.000 pesos. Eso evidentemente le quita capacidad de comprar los hogares, hace que los hogares tengan que hacer unos ajustes muy fuertes en su canasta, que seguramente fue parte de lo que le pasó a la industria de comidas por fuera del hogar, en adición, obviamente, a el retorno de los impuestos que tenían antes de pandemia. Sabe que mucha gente me ha preguntado por eso, créditos del pasado de vivienda que se les ha subido, seguramente porque pidieron ese crédito a una tasa variable. Aguantaría hablar de ese tema en otro programa aquí en Signo Pesos. De momento le agradecemos, doctor Herrera. Una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias. Una feliz noche a toda la audiencia. Se frena entonces el gasto de los hogares colombianos. Completan 3 meses consecutivos de contracción. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿de cuánto será la adición presupuestal que va a presentar el gobierno mañana? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Aunque la inflación ha afectado a todos los hogares, pues también los negocios y las empresas se han visto golpeadas. Es el caso de los restaurantes, donde millones de personas acuden a diario. Doctor Guillermo Gómez, presidente de Acodres, la Asociación de Restaurantes. Buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy feliz de estar en este espacio. Me alegra saludarlo de nuevo. Doctor Gómez, pues el año pasado, todos sabemos, tuvimos una inflación un poquitico por encima del 13%. Tengo entendido que la inflación para los restaurantes fue mucho más alta. Sí, alcanzó a ser del 18%, presionado principalmente por los alimentos, que fue el que más le contribuyó a la inflación acumulada del año, que alcanzó el 28%. Claro. Doctor Gómez, entonces ahí, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? Porque estamos hablando, digamos, de precios al final al consumidor, pero cuando uno mira los costos de producción para los empresarios, inclusive por momentos el año pasado ese IPP subió más de un 30%. ¿Cómo hacen ustedes ahí para ajustarse? ¿Están trabajando a pérdida? No tanto a pérdida, sino tratando de lidiar con los costos, porque no solo los alimentos nos generan un impacto, también los servicios públicos, nos lo generan los arriendos de los locales, y eso hace que no sean fáciles de controlar los costos. Entonces, en muchos de los casos, las estrategias han sido sustituir ingredientes muy costosos por algunos que no lo son tanto, e incidir un poco en el tema de las porciones. Cuando no se puede usar ninguna de las dos alternativas, se empieza a afectar un rubro que no nos gusta tocar, que es el del empleo, porque es el único costo en donde en este momento los establecimientos tienen incidencia. Claro, debe ser por eso que ahora percibo que me sirven más poquita carne en el almuerzo, doctor Gómez. Pero mire esta gráfica y yo quisiera que usted me la explique. Categorías más afectadas por la inflación, en color morado, dice cantidad de productos con cambios de precio al alza, y un puntico de color rosado, la variación en la inflación. Y vemos que en los destilados 20,6%, en las comidas rápidas casi un 18%, carnes 17%. ¿Qué quieren explicar ustedes con este gráfico? Que precisamente se han presentado dos fenómenos que afectan la operación de los negocios y el bolsillo de los clientes, así no queramos subir precios. Lo primero es la cantidad de cambios, tanto en productos como en precios en las cartas de los restaurantes. Antes de esta coyuntura de inflación, los aumentos en el año no pasaban de 1 o 2 veces en cuanto a cambios en la carta y en los precios. Nos enfrentamos a un 2022 donde hubo en promedio 7 variaciones de precios en las cartas. Y no solamente cambian los precios, sino también los platos. ¿A qué me refiero? Que cuando los insumos se ponen muy costosos,
el restaurante en muchas ocasiones no le quedaba alternativa distinta a suprimir los platos de los menús. Y esto nos lo permite y lo podemos medir a partir de los menús digitales, porque el menú digital le da la oportunidad al restaurante de poder hacer estas modificaciones de manera inmediata. Y eso se debe en mucha medida al precio del insumo que se necesita para determinado plato. Claro, yo sí tenía la sensación de que cada vez que iba veía incrementos en los precios. ¿Esa cifra es así? ¿Ustedes cambiaron, o en algunos casos cambiaron, modificaron la carta hasta 11 veces al año por este tema del incremento en los precios? Así es, porque no le queda opción al restaurante. Y démonos cuenta que la inflación de alimentos fue superior a los precios del restaurante, porque se evita tener que estar aumentando precios a medida que aumentan los costos, pero hay momentos en que se hace inevitable y por eso estamos viendo unos cambios exagerados, porque eso nunca se había visto en nuestro sector. Y me imagino que en una reducción en los márgenes de utilidad para ustedes. ¿Esta gráfica qué quiere decir? Cantidad de productos que cambiaron de precios: casual 19,7%, comidas rápidas 18%, alta cocina 20,3%. Se me parece un poquitico al anterior, sino que está dibujada de otra forma. Sí, porque acá ya nos estamos refiriendo a los tipos de restaurantes. En la primera gráfica hablábamos del tipo de alimento o bebida preparado, cuál fue su rotación en los menús. Ahora estamos viendo el tipo de restaurante que sufrió cambios en su menú, tanto de precio como de presentación de productos. ¿Ya hicieron incrementos en las tarifas para este año? Por supuesto, una de las revelaciones del informe que preocupa mucho es que el alza de precios en enero alcanzó el 14,5%, un nivel con un impacto en donde se suma muchísimo el infoconsumo, que se reactivó para un gran grupo de restaurantes este año, y obviamente una inflación que no cede. Entonces ya se vuelve inevitable para el restaurante, sobre todo a comienzo de año, que tiene que planear la operación anual, tener que de entrada aumentar precios. Entonces es un reporte bien preocupante, porque va de la mano, Víctor, con el tema de el desincentivo al consumo en restaurantes. Aquí pudimos medir, y el reporte lo revela, que de los asistentes a restaurantes se bajó el consumo en un 5%. Voy a poner un ejemplo. Si antes los clientes, ya los precios empiezan a verse limitados por la capacidad de compra. ¿Sabe qué me pasó también? Yo aquí contando infidencias. Antes podía repetir limonada y no me cobraban, ya no me dejan repetir limonada. Es que es impresionante, muy difícil la situación para los restauranteros. Venga, ¿por qué no me explica, doctor Gómez, muy aquí como de manera didáctica, qué significa eso del impuesto al consumo? Porque a mí se me ha olvidado ese concepto durante la pandemia. Es muy importante, Víctor, la pregunta, y te la agradezco, porque el infoconsumo es un impuesto muy propio del sector gastronómico. Todo consumidor de establecimientos gastronómicos que no son franquicia pagan en la cuenta un 8% de infoconsumo. Eso se suspendió en pandemia ante la solicitud nuestra de hacerlo para evitar la quebrazón de restaurantes que estábamos viviendo por la pandemia. Esa suspensión se nos dio por 18 meses, pero se reactivó en el año 2022 para restaurantes que facturaran más de 3.700 millones al año, y en el 1 de enero de este año se reactivó para los restaurantes que facturan menos de 3.700 millones. Entonces es una recarga a la factura que es significativa, porque se suma al precio final de venta del cliente, lo que tiene que pagar un cliente del sector gastronómico. Eso es importante, porque hay unos impuestos que los paga internamente la compañía por su operación, y hay otros impuestos que son directos sobre el consumidor. ¿Ese impuesto al consumo lo pagamos usted y yo? Los restaurantes y, digamos, los almuerzos y todas estas cosas, comidas rápidas, ¿también tienen IVA? Mejor dicho, ¿esto se le suma al IVA? No, el IVA es el impuesto que aplica para los restaurantes que son franquicia, que operan bajo contrato de franquicia. Entonces un cliente puede ver en su factura, y es importante esta cultura de cuentas,
que cuando asiste a un restaurante que es una franquicia, no le cobran el impoconsumo sino el 19% de IVA, mientras que los que no son franquicia recaudan el impoconsumo. Claro, y entonces ahí cómo funciona la propina. ¿Se calcula sobre el valor sumados estos impuestos o se calcula sobre este valor o sobre el valor antes de impuestos? La propina, primero hay que recordar que es una tarifa voluntaria, es decir, una propina no se cobra, Víctor. Si se sugiere un valor, el cliente puede estar o no de acuerdo con él. Entonces, independiente de lo que le sugiera el restaurante al cliente, la propina es un valor absolutamente voluntario. Entonces, no se deriva del cálculo que haga un restaurante y además que no está ligado al impuesto al consumo porque es la recompensa que el consumidor hace al buen servicio que le prestó la cadena de servicio. Entonces, es un ítem que nada tiene que ver con la cuenta, que se incorpora en la factura para llevar un control, un registro, que el cliente tenga seguridad que está pagando la propina y se está registrando como un pago aparte, pero nada tiene que ver con el precio de venta realmente, Víctor. Esto es un valor, la ley lo establece como una recompensa voluntaria del cliente al buen servicio que le prestó la cadena de servicio. De hecho, en eso, porque valga la pena decirlo, no solo lo recibe el mesero, lo reciben todos los que intervinieron en la buena experiencia del cliente. es como una vaca y se la distribuyen allá después. Y en eso ha insistido mucho la Superintendencia de Industria y Comercio, diciendo que la propina es totalmente voluntaria. Yo no sé, y aquí ya estamos terminando con esta conversación que siempre es muy interesante con ustedes, los restauranteros. No sé si, así como dijo usted, las empresas que preparan las comidas se han ajustado de alguna forma, reduciendo tamaños, con ciertas estrategias, de pronto sustituyendo insumos, se han acomodado a este tema de la inflación. No sé si usted ha visto también cambios por el lado de los clientes. No sé si han dejado, por ejemplo, de pagar propina como antes de pronto lo hacían. Desafortunadamente es uno de los rubros que se afectan cuando está limitada la capacidad de pago. Hay que decir que la propina no es una cultura consolidada en Colombia y por eso es muy valiosa las advertencias de la superintendencia, porque en verdad en Colombia nos hace falta recompensar el buen servicio, tener como esa disposición. Nosotros desde el gremio hemos visto que la propina muchas veces se paga por pena, o con la persona que nos acompaña que llegue a pensar que somos tacaños, o con el mesero que se pone bravo porque no se la dan. Pero la realidad es que sí nos falta una cultura de decir, oiga, me atendieron bien, pago la propina, no me atendieron bien, no la pago. Date cuenta que eso es un indicador de servicio para un restaurante. Pues doctor Gómez, aquí datos muy interesantes, nos divertimos a veces con muchas cosas, pero al final hay una preocupación muy grande de ustedes por la carestía, por la forma en que están intentando sobrevivir en medio de una alta inflación, jalonada principalmente por los precios de los alimentos. Un gusto saludarlo, feliz noche. El gusto es nuestro, Víctor. Gracias a toda la audiencia y al equipo por esta interesante conversación. Hacemos entonces, después de esta entrevista, otra breve pausa, pero ya les contaremos que el dólar hoy estuvo a punto, respirando muy cerquita de los 5.000 pesos en nuestro país. Ya vienen los indicadores económicos. Volvemos, estamos de nuevo aquí en Signo Pesos y regresamos con esta, que es la cifra económica del día. 23 billones de pesos y corresponde al monto de la adición que tendrá el presupuesto general de la Nación para la vigencia de este año 2023. El anuncio lo hizo el gobierno al explicar que el proyecto será presentado mañana mismo al Congreso y que estos recursos provienen en su mayoría de la reforma tributaria que aprobó el Congreso de la República el año pasado. Veamos lo que explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada. Debemos estar presentando con el señor ministro de Hacienda el proyecto de ley
de la adición del presupuesto general de la Nación. Es una adición de cerca de 23 billones de pesos que se distribuyen de conformidad con las prioridades del plan de gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Van a ir recursos a los temas que nos comprometimos a fortalecer, comenzando por el tema de la compra de tierras y de la reforma agraria, siguiendo por la necesidad de extender la educación con infraestructura de calidad en los territorios donde nunca ha llegado una infraestructura educativa. Naturalmente, dejar financiada la primera etapa de la transición del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiéndole al Congreso de la República, que implicará la construcción o adaptación de centros de atención primaria en todos los municipios de Colombia. Y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, reveló hoy los cambios que tendrá el programa Mi Casa Ya, que busca entregar subsidios entre 20 y 30 salarios de mínimos, es más, subsidios por más de 30 millones de pesos a familias de escasos recursos para la cuota inicial de un inmueble propio. Veamos las reformas que tendrá este programa que acaba de ser reactivado. Para este año 2023, el Gobierno del Cambio va a hacer una inversión de 1.454.000 millones de pesos en el programa Mi Casa Ya. Es una inversión inmensa, es un acto de confianza con el sector de la construcción y especialmente un acto de acompañamiento y esperanza a las familias, a las miles de familias que tienen el deseo, el anhelo, el sueño de tener su casa propia. Esto equivale a 50.000 subsidios que se desembolsarán en este año 2023. Es una cifra realmente muy importante en la que estamos trabajando. Vamos a hacer una transformación para garantizar que el programa Mi Casa Ya se profundice. ¿En qué sentido? En que llegue a las familias más vulnerables y por lo tanto utilizaremos la encuesta SISBEN como mecanismo de asignación, como mecanismo de focalización. El segundo criterio que utilizaremos es favorecer a los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 con un puntaje prioritario para que las familias que deciden comprar su vivienda nueva en esos municipios tengan mayor oportunidad de adquirir el subsidio de Mi Casa Ya. De igual forma, otorgaremos un puntaje adicional a la vivienda nueva en el sector rural y a la vivienda VIP, que es la vivienda de un valor inferior de hasta 90 salarios mínimos, que es de más fácil acceso para las familias más vulnerables y que además permite que la carga financiera, la deuda hipotecaria sea inferior, y esto consideramos que es importante. Y finalmente, daremos prioridad a las familias víctimas y a las comunidades y poblaciones con enfoque diferencial. Todo esto se conjugará en un sistema de puntaje. Las familias serán ranqueadas con base en estos 6 criterios: focalización por vulnerabilidad, categoría del municipio, si es rural la vivienda, si la vivienda es VIP, si las familias tienen un miembro que ha sido víctima del conflicto o si en las familias hay personas o toda la familia que hacen parte de poblaciones con enfoque diferencial. Y de esta manera asignaremos a partir del mes de abril los nuevos subsidios de Mi Casa Ya. Las familias que están en el proceso se mantienen, están de primeras en la fila, son una prioridad para nosotros, porque sabemos que han hecho un gran esfuerzo en hacer su ahorro, en conseguir su crédito y que ya han avanzado incluso en negocios inmobiliarios, y de esta forma damos arranque en 2023 al programa Mi Casa Ya. Entonces, el gobierno ayudará con el pago de la cuota inicial y también con los pagos de las mensualidades de los créditos hipotecarios. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.966 pesos con 33 centavos. Se disparó más de 88 pesos el dólar en la jornada de hoy. Hacia las 10 de la mañana, más o menos, en la Bolsa de Colombia, el dólar estuvo a tan solo 4 pesos de distancia de llegar de nuevo
a los 5.000 pesos en nuestro país. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,84%, se ubicó en $84.66 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó para mañana a 2.125.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57%. La acción más valorizada fue la del Grupo Argos, con una ganancia del 4,25%, y el título que más bajó fue el del Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias, el famoso PEI, con un retroceso del 5,04%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. De acuerdo con un estudio, las siguientes son las aplicaciones más descargadas en nuestro país en los últimos meses: Falabella, Mercado Libre, Alibaba, Éxito, AliExpress y Linio, entre otras. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.